Hola, mi nombre es Steven y hoy les estaré hablando sobre los capacitores. ¿Qué son los capacitores? Los capacitores, o también conocidos como condensadores, son dispositivos capaces de almacenar energía a través de campos electrónicos. Estos se clasifican dentro de los componentes pasivos, ya que no tienen capacidad de amplificar o cortar flujos electrónicos. Las partes de un capacitor, que ahí están las placas metálicas, que son lo que prácticamente almacenan toda la energía, y está el dieléctrico, que es lo que separa esas dos placas para que ninguno de los electrones de una placa pase a la otra. También está la carcasa de plástico que cubre las partes internas del capacitor. ¿Cómo funciona un capacitor? En su estado natural, cada una de las placas internas tiene el mismo número de electrones, las placas que vimos anteriormente. Cuando conectamos una fuente de voltaje a una de las placas, pierde electrones, siendo esta terminal positiva, mientras que la otra gana, o sea que es la negativa. Ya pueden ver que esta es la parte negativa y esta es la positiva. Este movimiento de electrones se detiene cuando el capacitor alcanza el mismo voltaje que la fuente de alimentación, o sea que este tenga el mismo voltaje que este. Como pueden ver aquí, la ganancia de electrones pasa por el lado negativo y la pérdida pasa por el lado positivo. Los electrones regresan para alcanzar su estado natural, eso es ya cuando tú quitas la fuente, con el mismo número de electrones de cada placa, exacto, o sea, vuelve a su estado natural. Tipos de capacitores. Están los electrolíticos, que a pesar de que existen capacitores electrolíticos no polarizados, no son tan comunes como los polarizados, que son estos. Estos se debe a que se utilizan en corriente directa, donde siempre se tiene un polo negativo y uno positivo. Este tipo de capacitores tienen una vida útil predefinida y aunque no se utilicen, se deterioran con el tiempo. Caso se deteriora. Están los cerámicos o las lentejas, como comúnmente le dicen también. Algunas de sus características principales son que no tiene polaridad, que tiene un código impreso en una de sus caras, que son estas, que ahora les diré cómo se leen, de los cuales los primeros números indican el valor. En el tercer número no es el número 0, es el número de 0 que se agrega. Por ejemplo, aquí están 104, estos dos primeros dígitos son el 10 y le agregamos 4 ceros, que aquí están los 4 ceros, o sea que son 100.000 picofaradios. Otra cosa es que esto siempre se mide en picofaradios. Los de película, el material que se utiliza aquí es el plástico, no son polarizados y tienen una capacidad de autorreparación. Se utilizan principalmente en aplicaciones de audio. Los de mica, que se utiliza cuando se requiere una gran estabilidad, ya sea por temperatura o por tiempo, también cuando se tiene una carga eléctrica alta. Doble capa o supercapacitores, como el capacitor electrolítico, pero almacena muchísima más energía. Por ejemplo, aquí son 3000 faradios, que el capacitor normal normalmente tiene 100. Hey, hola chicos, este es un nuevo video para el canal. Ya me había presentado, yo soy Brando y vamos a hablar hoy de esto que son los inductores. Pasamos a la siguiente. ¿Qué son estos? Los inductores son elementos pasivos como las resistencias y capacitores, pero que tienen características de almacenamiento de energía en forma de campo magnético. La forma simple de inductor es una bobina de alambre que tiene tendencia a mantener su campo magnético una vez establecido. Las características del inductor son el resultado directo de la inducción de Faraday, la cual establece que el voltaje o tensión, como lo llamen, será donde lambda, que es este signo, es el flujo magnético total a través de los devanados de la bobina. Debido a la corriente, el flujo magnético se debe medir en Webers. En la figura se muestran las líneas de campo magnético que rodean a un inductor.
son estas, hablando. La dirección sur a norte de las líneas del campo magnético que se muestran con punta de flecha en la figura se encuentra usando la regla de mano derecha para una bobina. La regla establece que si enrollan los dos dedos de la mano derecha en la dirección del flujo de corriente a través de la bobina, el pulgar apuntará en la dirección del norte magnético. Ahora veremos otras fórmulas y algunos postulados más. Para una bobina ideal, el flujo es proporcional a la corriente, o sea, lambda, que es el flujo, es proporcional a la corriente, donde L es la inductancia de la bobina, que supone la constante unidad de medición de la inductancia Isaac Henry. Henry va a ser igual a Weber sobre amperes. Bueno, seguimos. Al usar las anteriores dos ecuaciones, la relación voltaje-corriente de un inductor se puede expresar como voltaje, donde voltaje es la tensión en el inductor, o sea, voltios. L es la inductancia del inductor, que se mide en Henry, y dI dt es la velocidad de cambio de transformación de corriente. Esto se mide en voltaje por segundo sobre amperes. El entorno está formado de espiras de cable. El campo magnético circula por el centro del inductor y cierra su camino por su parte exterior. Aquí podemos ver un ejemplo de una bobina muy claramente. Funciones y unidades de medida. Una característica interesante del inductor es que se opone a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellos. Esto significa que a la hora de modificar la corriente que circula por ellos, ejemplo, ser conectada y desconectada a una fuente de alimentación de corriente continua, este intentará mantener su condición anterior. O sea que si tenemos conectada esto de una bobina, aunque la desconectemos, esta no caerá bruscamente, sino que los componentes inductores tipo varían en el valor de 1 microhenry a 100 milihenries, a 100 mil henries. La inductancia es importante considerar en los motores, relevadores, solenoides, algunas fuentes de poder y circuitos de alta frecuencia. Aunque algunos fabricantes tienen sistemas de codificación para los inductores, en un método estándar con frecuencia el valor se imprime directamente en el dispositivo, por lo general microhenry, como ya habíamos dicho, o milihenry. Vamos, ok, seguimos. Aquí vamos a ver lo que es la inductancia. La inductancia es la posición del cambio de la corriente que fluye por el inductor. Su valor depende de las dimensiones físicas de dicho inductor y de la permeabilidad del material con que está hecho el núcleo. Bueno, esto quiere decir que esta es la forma de ella, que es Henry va a ser igual a esto. Bueno, pues inductancia Henry es lo mismo. Miren. La dimensión depende, o sea, el tamaño del inductor va a tener una variación diferente, una pequeña de una grande, eso es obvio. Ahora vamos a ver a continuación qué es esta fórmula, donde n corresponde al número de vueltas que le enrollamos en la bobina. Aquí podemos ver una aquí atrás. Lambda o L, esa es la longitud del cable. Una pregunta, ¿qué se mide? Bueno, se puede medir dependiendo de tu dimensión. Pues claro, si tienes una bobina del porte de la goma de borrar, ya sabes que no puedes medir eso en pulgadas, mídala en centímetros, mejor, milímetros. Okay. Es el área de la sección transversal, o sea, es el área donde hacemos esta vuelta, ok. Y U es la permeabilidad del núcleo, o sea, valor de la inductancia. El valor de la inductancia se puede aumentar por tres factores muy grandes: una mayor área de sección transversal o menor longitud de la bobina, un mayor número de vueltas de la bobina, una menor
permeabilidad del material conductor que la da del núcleo. Ahora vamos a seguir los símbolos de dicho inductor. Ahora, con esto vamos a aprender en cualquier simulador o en cualquier parte que uno vea estos símbolos, vamos a apreciarlos de forma clara. Símbolos del inductor, tal como las resistencias eléctricas y los capacitores. El inductor también puede ser un tipo fijo o variable. La simbología de estos se representa en las siguientes figuras. Vamos a ver. Este símbolo núcleo de aire. ¿Ok? Este es un símbolo para un núcleo de hierro que tienen envueltas. Estas están envueltas en un metal que mayormente es ferrita. Esa se enrolla en este material. Y veo aquí el símbolo para el núcleo ferrita. Vamos pasando, encontramos el núcleo de hierro. Es igual que este, pero que este varía su inductancia. Valor de un inductor. Teóricamente los inductores adoptan cualquier valor como las resistencias eléctricas o capacitores, pero en el mercado se adoptan ciertos valores. Normalmente van en el rango de los microhenries a los henries. Así como el material con el que está construido el núcleo puede ser aire, plástico, hierro, lo que acabamos de decir. Bueno, aquí vemos una rara ley de Ohm, por así decirlo, que es la inductancia y la resistencia va a ser directamente proporcional al capacitor. Ok, eso se puede usar esta configuración para estabilizar los sonidos de frecuencia en una bobina, en un cajón, donde con una configuración adecuada podemos hacer todo esto. Ahora Steven les hablará un poco más de lo que son de los inductores, diciendo sus tipos y otras cosas. Gracias. Les voy a hablar sobre los tipos de inductores. Según su núcleo está el soporte: el núcleo de aire, que es este; el núcleo de hierro, que es este; y el núcleo de ferrita, que es este. Según la frecuencia de la corriente aplicada: alta frecuencia, que es este; baja frecuencia, que es este. Según el recubrimiento: plástico, resina o metal. Según la característica de su valor, que son fijos, que son estos, que no cambian, y los ajustables, que son estos, que se cambian con un pequeño tornillo. Según el tipo de montaje, que son inserción, que son estos, y SMD, que son estos. Valor de un inductor. Los valores importantes que debemos conocer son la inductancia eléctrica y la tolerancia. Estos valores se indican en el encapsulado dependiendo del tipo de este. El primer paso para la lectura de un inductor es la comprensión de lo que significa cada banda. Que esto se mide casi igual que una resistencia, solo tienes que buscar esta tabla y guiarte por ella. Características técnicas generales. Permeabilidad magnética. Es una característica que tiene gran influencia sobre el núcleo de las bobinas respecto al valor de la inductancia de la misma. Los materiales ferromagnéticos son muy sensibles a los campos magnéticos y producen unos valores altos de inductancia. Sin embargo, otros materiales presentan menos sensibilidad a los campos magnéticos. Otro es que el factor que determina la mayor o menor sensibilidad a esos campos magnéticos se llama permeabilidad magnética. Cuando este factor es grande, el valor de la inductancia también lo es, tengan eso en cuenta. Factor de calidad: no sean como Albert, que no le esté llevando la olla y compren en un lugar bueno, que vendan eso bien. Relacionada a la inductancia con el valor óhmico, los materiales de la bobina. La bobina será buena si la inductancia es mayor que el valor óhmico debido a los materiales de la misma. Hey, hola, yo de nuevo. Ahora vamos a hablar sobre los reguladores de voltaje integrados. Bueno, antes que nada, debemos saber qué son estos. Bueno, aquí se los diremos. Ok,
¿Qué son los reguladores de voltaje integrado? Bueno, los reguladores de voltaje tenemos que hablar de ellos. Aquello que es integrado. Un regulador de tensión o regulador de voltaje es un dispositivo electrónico diseñado para mantener un nivel de tensión constante. Los reguladores electrónicos de tensión que se encuentran en el dispositivo como la fuente de alimentación de los computadores, donde se estabilizan las tensiones de corriente continua usadas por el procesador y otros elementos. Esto es lo que hace que si tenemos una perturbación en nuestro, por así decirlo, en nuestro nivel de voltaje, esto lo que hace es lo deja estable, lo deja liso. Ok, entonces vamos. Seguimos pasando. Vamos a ver un regulador de voltaje integrado. Vamos a ir a este tema, porque hoy en día es más común encontrar en las fuentes de alimentación regulables integrados. Normalmente son componentes muy parecidos a transistores de potencia, porque vean eso, por Dios, es igualito. Son parecidos a esos transistores. Suele tener tres terminales: entrada, masa, ground, como lo quieren llamar, o negativo también, y salida. Las series más conocidas de estos reguladores de integrados son las 78XX positivas y su serie complementaria 79XX. Los de mayor potencia necesitarán un disipador de calor. Este es el principal problema de los reguladores de series lineales, tanto discreto como integrado. Al estar en serie con la carga de las caídas de tensión y sus componentes provocan grandes disipaciones de potencia. Bueno, ahora podemos ver cómo se conecta aquí un LM78XX, que esto es en la entrada y en la salida un capacitor, y tierra a tierra todo. Luego, ok, vamos allá. Que son los LM, la familia LM78 o Mycelium Line 78. Es la denominación de una popular familia de reguladores de tensión positiva. Es su componente común. Muchas fuentes de alimentación tienen tres terminales: voltaje de entrada, masa y voltaje de salida, que ya habíamos dicho. Y después los terminales que solo difieren en la tensión de salida suministrada o en la intensidad máxima, depende del código integrado tras los dos primeros dígitos. Bueno, ahora veremos este código que nos va a servir para identificar qué amperaje estos reguladores fijos pueden aguantar y de qué voltaje son. Si encontramos un 7805 solamente, vean, 7805, su código es 7805 igualito, y este va a tener una salida a 5 voltios. Y si no tenemos nada, y este va a tener una salida a 5 voltios igualito y a 1 ampere. Ok, ahora si encontramos un L7806, será 6 voltios. O sea, es lo que yo dije, que va a ser determinado por el número que esté luego de las dos primeras cifras. Los dos siguientes nombres. Ahora, tenemos también el L7905, tensiones negativas, menos 5 voltios. Tenemos el LM79 M15, 15 voltios, tensiones negativas. Bueno, hey, los reguladores, podemos hablar. ¿Quieren saber algo de estos, de los reguladores ajustables? No se vayan y le hablaré sobre estos. Bueno, ahora aquí vamos a hablar un poco de lo que son estos, los LM317. ¿Qué serán? Bueno, los LM317 no son parecidos a estos, a los LM78. Pero dirán, ¿pero qué diferencia tiene este y de este? Bueno, los LM317 son reguladores de tensión lineal ajustable, capaz de suministrar a su salida en condiciones normales un rango que va de
1,2 hasta 37 voltios y una intensidad de 1,5 amperes. Sus pines son 3: ajuste, entrada y salida. O sea, tú ves que tenemos entrada, ground y salida. Bueno, este tiene entrada, ajuste y salida. Otro por aquí, por ese pin de ground, con una resistencia variable, se controlará el flujo de dicho LM317. Bueno, el LM317 es para tensiones positivas, pero el complemento de este para tensiones negativas es el integrado LM337. Es uno de los primeros reguladores ajustables de la historia. El primero que salió fue el LM117 y más tarde el LM337, o sea, tensión negativa. Después le siguió este, que cambió al LM117 y siguió siendo el LM317, siendo notable, popular. Ok, bueno, hasta aquí nuestro tema. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido sobre este fabuloso que es. Que lo vaya bien. Chao.